que para siempre. Nos quedamos en el versículo 25 del capítulo número 7 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer desde donde nos quedamos ayer. La identificación con Cristo en su muerte y resurrección responde definitivamente a la liberación que el creyente anhela en el conflicto que se produce. Amén, amado. ¿Qué dice el texto? El texto dice 25 del capítulo 7 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Demos un minutito. Gloria a Dios. Ahora sí. Aleluya, ahora sí. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ok, amado. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Como dije ahora mismo, o sea, es el resultado, amado, aquel que, ¿verdad? Es que la identificación con Cristo, ¿verdad? En su muerte y resurrección responde definitivamente a la liberación que el creyente anhela en el conflicto que se produce en la intimidad de su persona. Es el resultado de que devolver la vista con fe a Jesús, de la misma manera que se produjo la salvación con el perdón de los pecados y la dotación de vida eterna, cuando un acto de fe se entregó que la vida al Señor, y ahí también se alcanza la santificación en un mismo acto de fe y entrega, ¿verdad? Eso estábamos hablando ayer. Gloria a Dios, aleluya. Ok, amado. De fe y entrega, ¿verdad? De la vida a quien ha resucitado, que tiene poder en cielo y tierra. En el momento en que el pecador regenerado, angustiado ante la posibilidad de hacer lo que quiere, pero que no puede, vuelve su vista a Jesús en una entrega incondicional para la santificación, concluye el conflicto y nace la victoria. El cristiano se da cuenta que es asunto perdido el esfuerzo personal para vivir conforme a las demandas de Dios. ¿Qué hace entonces? Bueno, adquiere clara conciencia de que aunque luche hasta la desesperación, no encontrará victoria por su propio esfuerzo. Es entonces cuando el alma se vuelve al Señor, dándose cuenta entonces que está en el terreno de victoria porque está en Cristo mismo. Es ahí cuando el Espíritu por la palabra, amén, es ahí cuando el Espíritu por la palabra nos hace ver que la victoria no está en lo que hagamos, sino en el hecho de que por identificación con Cristo hemos muerto en él al pecado. En esa identificación, ¿qué hace? Ahí se produce, amén, lo es que para siempre, también la muerte a la ley del pecado e incluso a las demandas condenatorias de la ley de Dios que dio el poder al pecado. Amén. Y quiero repetir eso, amado, para que no suene jeringosa. En esa identificación con Cristo, ahí se produce también la muerte a la ley del pecado. La muerte a la ley del pecado. Aquí hay dos leyes, amén. La ley del pecado e incluso a las demandas condenatorias de la ley de Dios que dio el poder al pecado. Amén. ¿Estamos claros ahí? Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, amado, el cristiano es perdonado totalmente, amén, de cuanto ha hecho y hará por lo que Jesús hizo por él en la cruz. Esa obra expresada en el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Repito, aleluya. Esa obra expresada en el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La verdadera libertad está en Jesús y es el mismo el cristiano. Amén. La verdadera libertad está en Jesús y es el mismo, o sea, es Jesús mismo en el cristiano. Así lo dijo él a los religiosos de su tiempo que se consideraban libres siendo esclavos. Así que si el Hijo de Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta verdad no se entiende claramente por muchos. No se trata de una liberación puntual, es decir, liberación en un momento de una situación determinada. Algunos entienden, ¿verdad?, que esto tiene que ver con la liberación de la responsabilidad penal del pecado para el que cree. Es decir, Jesús libera al pecador que cree de la condenación eterna. Sin embargo, lo que está diciendo el Señor es que solo Él opera libertad siempre. Solo Él opera libertad siempre. De otro modo, solo cuando el Hijo libera, se es verdaderamente libre. Y supone esto que la libertad está en que en vivir a Cristo. Amén. Eso supone que la libertad está en vivir a Cristo. Ese es el gran secreto victorioso de Pablo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puede en Cristo que
me fortalece. Filipenses 4:13. El poder libertador, ¿verdad?, de Cristo se experimenta en la medida en que, dejando a un lado el sistema religioso, se vive a Cristo en el poder del Espíritu. Amén, amado. El poder liberador de Cristo se experimenta en la medida en que, dejando a un lado el sistema religioso, se vive a Cristo en el poder del Espíritu. O sea, la misión de la tercera persona divina es reproducir el carácter moral de Cristo en la vida del cristiano. En esa nueva forma de vivir hay victoria sobre la carne que mora en nosotros y no se establece carga alguna para el cristiano, solo la demanda de vivir en el Espíritu. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Ok. Cualquier sistema religioso, por piadoso que parezca, es un peso carnal colocado sobre el cristiano que le lleva tarde o temprano a la desesperación de no poder que alcanzar las metas señaladas para ese estilo de vida. Pablo tuvo mucho cuidado en enfatizar que cualquier sistema, amén, aleluya, pietista que busca agradar a Dios mediante un trato duro en disciplina de vida, no es espiritual, sino mundano y por tanto carnal. La consecuencia que este sistema produce es siempre grave. En algunos los reviste de que de angustia culposa porque no son capaces de vivir conforme a las normas del sistema, amén, y mucho menos a las demandas de la ley de Dios. En otros hastiados, ¿verdad?, pues hastiados ya de luchar sin conseguirlo. ¿Qué hace? Los lleva a una lasitud moral que los hace caer reiteradamente en el pecado. Y es notable apreciar que las manifestaciones más graves de pecado suelen darse precisamente en grupos que enfatizan el sistema para alcanzar una santidad práctica. Amén. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Usted bendiga a Carlos. Amén. Desde Boston. Nos gozaron que esté con nosotros. Amén. Carlos Acevedo. Amén. Ok, amado. Voy a hacer un alto aquí. El asunto está en esto de que, mire, hay muchas personas que piensan, ¿verdad? Porque lo está tocando el apóstol Pablo en esta, ¿verdad?, en este estudio que estamos dando de la epístola a los romanos, específicamente los capítulos 5 en adelante, vemos que el hombre, cuando trata de hacer, ¿verdad?, cumplir con las demandas de Dios con su propia fuerza, pues obviamente va a fracasar. Y hay personas, amados, que quieren ser, ¿verdad?, aman la santidad y quieren vivir en santidad, pero no pueden. Entonces, ¿qué pasa? No pueden y se dan cuenta, ¿verdad?, que al no poder, ¿qué hace? Pues entonces eso los desmoraliza, eso los desanima. ¿Ve? Entonces como que entregan, como que enganchan los guantes, por así decirlo. Amén. En nombre del Señor. Yo no puedo, olvídate, yo no puedo entonces, no puedo ser santo como Dios quiere, pues olvídate de eso. ¿Ve? Entonces como que se despreocupan, hermano, y cuando uno no puede, uno lo que tiene que hacer es entonces ir a aquel que puede. ¿Ve? Cuando para mí es posible, pues entonces lo que tengo que hacer es, amado, ir a aquel que todas las cosas son posibles y descansar en él. No hay mejor cosa, hermanos queridos, en nombre del Señor, amén, de que cuando usted, hermanos queridos, ¿verdad?, pues tiene una situación que usted no sabe qué hacer, pues entonces usted lo que tiene que hacer es descansar en el Señor. Amén. En nombre de Jesús. Susana dice que si uno no sabe qué hacer, pero lo mejor que tiene que hacer es no hacer nada, porque no sabe lo que va a hacer. Pero en este caso yo digo, ¿verdad?, que en nombre del Señor, desde el punto de vista de Dios, ¿verdad?, pues entonces cuando uno no sabe qué hacer, tiene algo que hacer. Y es entonces recurrir a Dios. Amén. Bendito sea el que vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, es notable apreciar que las manifestaciones más graves de pecado suelen darse precisamente en grupos que enfatizan el sistema para alcanzar una santidad práctica. O sea, la victoria está en Jesús y se alcanza por medio de la fe en Él. Con claridad lo expresa el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El camino de la fe es el más repulsivo para la carne. El camino de la fe es el más repulsivo para la carne, porque no le deja ninguna opción. Amén. La fe no le deja ninguna opción a la carne. Y no se trata de dejar algo a la energía del hombre y otro, aunque sea mucho, al poder de Dios. La carne permitirá cualquier tipo de sacrificio, pero nunca estará de acuerdo con la muerte que se produce por identificación con Cristo, porque la deja inoperante. Amén, amén. ¿Entendió eso? Lo voy a repetir con calma. La carne, oiga esto, Juan dio un estudio, ¿verdad?, sobre esto del hombre espiritual, de las obras buenas de la carne. Amén. Escuche bien. La carne permitirá cualquier tipo de sacrificio. Alaba. Pero nunca estará de acuerdo con la muerte que se produce
por identificación con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la deja inoperante. La fe verdadera comienza en el acto de creer en Cristo desde la impiedad del pecador. Amén. Allí morimos con Él y allí vivimos ya con Él. Nuestra justicia y nuestra fortaleza quedaron eliminadas en el momento que morimos con Cristo para que ni las deseemos ni volvamos a ellas jamás. Gloria al dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok. Pablo desea recalcar también el principio bíblico de que el creyente no es impecable. Amén, amado. Eso también lo hemos recalcado, que el creyente no es impecable. Y eso ocupa la segunda parte del versículo. La cláusula final es determinante para ello. Dice, no puede tomarse como una interrogación que supondría una nueva pregunta sin respuesta. Es una absoluta afirmación. Es la conclusión resumida de todo cuanto he estado enseñando antes. O sea, cuando él dice, amén, al final del versículo, el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ve, amado, por lo tanto, vemos que esta última parte sigue la respuesta afirmativa que sucederá en el siguiente versículo. Amén. Capítulo 8, verso 1. En esta segunda parte se afirma que el yo está al servicio simultáneo de dos señores. Amén. En esta segunda parte se afirma que el yo está al servicio simultáneo, amén, de dos señores, actuando esto especialmente en dos centros de la persona, la mente y la carne. Con la mente sirve a la ley de Dios, mientras que con la carne a la del pecado. Alaba que Él es bueno. El énfasis recae sobre la persona y no sobre elementos de ella, como lo demuestra el uso del pronombre enfático yo mismo, con el que se encabeza la afirmación, es decir, soy yo mismo el que sirve a la ley de Dios y a la carne. Es evidente que la mente expresa la comprensión intelectual de la vida a la que accedió por la regeneración. Alabado sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ok. Bendito Dios. Seguimos. Carmen está ahí, ¿verdad? Y Carlos. Ok. Por lo tanto, amado, es evidente que la mente expresa la comprensión intelectual. Amén. La mente expresa la comprensión intelectual, gloria al nombre de Jesús, de la vida a la que accedió por la regeneración. Y esta mente renovada, o esta mente debo decir, no renovada, sino nueva, ama la ley de Dios y se orienta hacia ella. Amén. Esa mente, amén, aleluya, no renovada, sino nueva, bendito sea la misericordia de Dios, aleluya, ¿verdad? Pues, ¿qué hace? Ama la ley de Dios y se orienta hacia ella. Es precisamente en la mente donde se inicia la preactividad. Amén. Es la mente donde se inicia la preactividad. Es el primer elemento volitivo de la persona que genera el pensamiento que el alma anhela, que el espíritu sopesa, que la conciencia juzga y que el cuerpo ejecuta. Y esta mente está que impulsada hacia Dios y hacia la obediencia a su voluntad. Pero no es menos evidente. No es menos evidente. Amén, escuche bien, no es menos evidente la presencia de la vieja naturaleza que es carne y que por ello está que orientada hacia el pecado y la muerte. ¿Ve, hermano? Entonces ambos elementos funcionan en la persona. Hello, en el creyente ambos funcionan. Funciona que, aleluya, la mente que quiere servirle a Dios, aleluya, y la carne que busca que servir, aleluya, es que para siempre al pecado. Bendecido sea la misericordia de Dios. Recuerde, amado, que Pablo nos está enseñando aquí que hay licencia para pecar. Ni tampoco está enseñando aquí que hay justificación para, amén, para yo tirarme a cada rato. En vez de caerme, me tiro yo mismo al piso. O sea, me estoy refiriendo con esto, ¿verdad? A decirle que no es que ahora yo vengo, cojo y peco deliberadamente. No me decirlo, ¿verdad? Porque en mí está el pecado, hermano. Fíjate, no, hermano. Simplemente tenemos que saber, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya, de que siendo así, hermano, ¿verdad? Pues ciertamente lo que quiere enseñar el apóstol Pablo es que tenemos una gran lucha, amén, una gran lucha en nuestro interior. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Que nos lleva a actuar, amado, de una manera totalmente distinta a la que realmente Dios anhela de nosotros, ¿verdad? Con la mente servimos a la ley de Dios, pero, amén, aleluya, en la carne, entonces servimos a la ley del pecado. Siendo así, hermanos queridos, escuchen bien.
Así concluye entonces en la comprensión necesaria que todo cuanto fuese hecho por la carne, por el poder de la vieja naturaleza, estaba ¿qué? Estaba irreversiblemente orientado al pecado, mientras que la victoria descansaba en la conducción de vida por la parte espiritual de la nueva naturaleza, consecuencia de la regeneración conducida e impulsada por el Espíritu Santo. O sea, el secreto está en dejarse conducir por el Espíritu en dependencia plena de Él, como se verá en el siguiente capítulo. La victoria es por medio de Jesucristo. El pecado es perdonado en Él, en toda su dimensión. Por medio de Él, hablando de Cristo, en la vida cotidiana, el creyente es llevado siempre en triunfo. El secreto victorioso no está en la religión, sino en la comunión con Cristo. Acuérdate que el cristianismo, amén, aleluya, es que comunión con Cristo. Eso es cristianismo, comunión con Cristo, amén. O sea, que el cristiano es aquel que está en comunión con Cristo, amén. No el que tiene una religión, el que está en comunión con Cristo. Y comunión significa estar de acuerdo, amén. Por eso el nombre de Jesús, aleluya. Por lo tanto, amado, el secreto victorioso, repetimos, no está en la religión, sino en la comunión con Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. La fortaleza para la victoria no está en nosotros, sino en la fuerza de Jesucristo comunicada por medio del Espíritu. Y de ahí que Pablo exhorte a los hermanos efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. La base de la fortaleza no está en sus capacidades personales, sino en el poder del Señor. Amén. Marlene, ya estamos terminando, me traen el 8, alaba. Los cristianos son fuertes en la medida en que estén vinculados con Cristo y reciban de Él su poder. Solo en la medida en que el Señor sea su poder, ellos serán investidos con el poder de su fuerza. Por lo tanto, amado, la fortaleza del cristiano está en el Señor. La fortaleza del cristiano está en el Señor. De modo que el sentido del imperativo del verbo fortaleceos equivale a mantenerse asidos, agarrados a la fuerza de Cristo. En otra manera, vivir sujetos y dependientes del poder del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, amado, el gran discurso del resucitado, que es Cristo, tiene que ver con su poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso dijo el Señor. En ese poder están ¿qué? Están los recursos victoriosos para la vida cristiana, que no se alcanzan por comprensión intelectual de esa realidad, sino por experiencia vivencial de ese poder en la acción del Espíritu Santo. Y el poder absoluto y supremo de Jesús está vinculado por su propia determinación a los cristianos. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y esto que se llama promesa es ya en sí misma una gloriosa realidad. Amén. Gloria a Dios. Ya es una realidad. El Señor está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. La introducción de este compromiso es muy enfático. La expresión traducida por he aquí, expresa una llamada de atención. Amén. Intenta, como si Jesús dijese: mirad, yo estoy con vosotros siempre. Hello. Debemos tomar buena nota de esto. Amén. Mirad, yo estoy con vosotros siempre. Amén. Gloria a Dios. Hay que tomar buena nota de esto. Prestar atención a este compromiso de Jesús. Oye, hermano, y esto es tremendo, porque es una realidad. Si Cristo lo dijo, amén, es un compromiso que Él hace. O sea que el Señor, no en nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, ¿verdad? Pues hace un compromiso. Y usted sabe, amado, que el Señor es fiel para cumplir, ¿verdad? Aleluya, lo que ha prometido, amado. Y si Él ha prometido estar con nosotros, amén, todos los días, eso antes era una promesa, ahora es que es una realidad, porque ciertamente está con nosotros. Bendito sea la misericordia de Dios, amén, gloria a Dios. Si no estuviese con nosotros, amado, ¿dónde estaríamos nosotros ahora mismo? A su nombre sea la gloria. Pero por cuanto Él está con nosotros, amado, ¿verdad? Pues estamos aquí, de que para siempre, cuando yo estamos aquí me refiero, ¿verdad? A todo creyente, amén. Estamos aquí peleando la batalla, unos aquí, otros en Puerto Rico, otros en Cuba, otros allá en República Dominicana, otros en Colombia, otros en Europa, pero estamos ahí, amado, aleluya, parados en pie de guerra. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, cual poderoso gigante. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Dios en nombre de Jesús. Siendo así, hermanos queridos,
debemos, ¿verdad? Aleluya, en el nombre del Señor, no solo, hermano, no solo el estar nosotros, ¿verdad? En cuanto a extensión de tiempo, sino a continuidad, no solo por siempre, sino en cada instante, mi amado. Él no está en nosotros solamente, amén, aleluya, en el nombre del Señor, por siempre, sino en cada instante, en medio de las pruebas, del sufrimiento, de la tristeza y del dolor, está Él al lado, no, ciertamente, sino en nosotros. A su nombre sea la gloria. Mire qué tremendo, amado. Repito, amén. El Señor está siempre con nosotros, no solo por siempre, sino en cada instante. Y eso es importante, amén, que usted lo sepa, para cuando el diablo le venga con embuste y venga, ¿verdad?, a hacerlo sentir a usted que Dios lo abandonó. Amén, hermano, no. Sépase que Dios no está, amén, solamente siempre con usted, sino, aleluya, está en cada instante, o sea, en cada situación. ¿A qué nos referimos? Bueno, Dios está en medio de las pruebas. Hello. Dios está en medio del sufrimiento. Dios está en medio de la tristeza y del dolor. Está Él. Está al lado. No, hermano. Él está en nosotros. No está próximo, que ya sería una gran bendición. Está presencialmente en cada uno, en todo momento. Hello. Y en cada circunstancia. En todo momento, aquel en quien descendió la gracia dará la provisión de gracia suficiente para cualquier necesidad, conduciendo a Él, a todos los suyos en continua victoria. Mira qué lindo es Dios. Dios bendiga a nuestro hermano, amén, nuestro hermano Alejandro, su amada esposa Carmen. El que para siempre, amén, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy peleando aquí, hermano, con él. Ahí con el celular, pues no me estaba escuchando y eso pues como que me turba un poco. Por aquí estamos, gloria a Dios. Amén. Ok. Por lo tanto, amado, por eso la escritura recoge la promesa, pero Él da mayor gracia. Santiago 4:6. No cabe duda que la promesa de su presencia tiene relación directa con la evangelización del mundo, porque no puede concebirse evangelización sin testimonio visible de Cristo en aquellos que lo proclaman. El Señor está en nosotros, por tanto somos vencedores en Él, y los fracasos espirituales en la andadura cristiana son evidencia de que mientras estemos en la carne, la vieja naturaleza está en nosotros. Amén, ¿entendió eso? Ese punto es importante. Mire, yo me estoy gozando estos estudios, amado, específicamente esta parte, pues he aprendido muchísimo, hermano. Mire, repito, escuche esto. Debemos reconocer, oiga esto, debemos reconocer, amén, nuestros fracasos, amén, gloria que para siempre, gloria a Dios, parece, el Señor está en nosotros, por tanto somos vencedores en Él, amén, Él está en nosotros y por tanto somos vencedores en Él. Ahora, escuche bien ahora, y los fracasos espirituales, ¿habrá alguno de nosotros que habrá tenido algún fracaso espiritual? Hermano, ¿habrá alguno de nosotros que habrá tenido algún fracaso espiritual? Yo he tenido un montón, amado. Pero esos fracasos espirituales, estamos aprendiendo y hemos aprendido, amén, en nombre del Señor, en la andadura cristiana, son evidencia de que mientras estemos en la carne, la vieja naturaleza está en nosotros. Ahora, debemos reconocer nuestros fracasos, pero no para recordarlos en angustia. Hello. Debemos reconocer nuestros fracasos, pero no, amén, para recordarlos en angustia, sino para que dejándolos a un lado como errores del camino, prosigamos al blanco de nuestra vida de fe. Hello. Y eso es lo que hay que hacer. Ven, usted tropezó. Amén, tuvo un fracaso espiritual. Usted entonces no se ponga a usted trancarse, que es lo que estamos hablando ayer. ¿Ve? ¿Entiende? Usted no se tranque ahí porque tropezó, porque usted tiene que saber de que la naturaleza, amén, eso es indicativo que la naturaleza, amén, pecaminosa, amén, la naturaleza carnal todavía, esa vieja naturaleza está todavía en nosotros. Amén, gloria a Dios. Cuando no haya fracaso espiritual, es cuando ¿qué? Cuando simplemente, hermanos queridos, aleluya, estemos ahí arriba en el cielo.
¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza ya no va a estar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Acuérdate que también aprendimos, amado, que si hay uno que no persigue el pecado en su vida, amén, hello, y dice que no ha pecado, entonces no es cristiano. Aprendimos y decía que si aparece uno por ahí, pues entonces usted sépase que ese no es cristiano, que ese es el anticristo. A su nombre sea la gloria. En nombre del Señor, amén. Ok, amado, simplemente, escuche esto, simplemente, ¿verdad? Aleluya. Con todo, ¿verdad? Y eso que acabo de decir, debemos entender que no podemos quedar impasibles y sin preocupación alguna por el pecado, como si fuese algo irremediable. ¿Ve, hermano? Hay una acción personal para lo que no cabe excusa alguna, pero Él da mayor gracia. Amén. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Amén. La condición está en someterse a Dios. En otras palabras, dejarse conducir por el Espíritu. Es necesario mirar solo a Jesús. Cuando somos cautivos por Él, es cuando dependemos de Él y cuando alcanzamos victoria en Él. Caben aquí como un excelente resumen las palabras del viejo himno. Cautívame, Señor, y líbrame en ti seré, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar y es como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad. Envuélvele en tu santo amor y libre así será. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. Podrá la tentación mi vida sacudir. No habrá más cierta protección que a la que encuentre en ti. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues quiere eso decir que tiene uno que aguantar cuánta humillación le hacen. No. Seguir como si nada pasara. Y después que te hieren ni siquiera te disculpan. ¿Qué clase de cristianos son? Bueno, aleluya. Eso, ¿verdad? Podríamos decir que eso depende, ¿verdad? Del cristal con que se mira. Amén, gloria al Señor. Lo que estamos diciendo es, no sé si los demás hermanos me entendieron, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, ¿verdad? De que, hermano, cuando usted tenga un tropiezo, no estoy hablando de que a mí me humillaron, no estoy hablando de que a mí me humillaron, estamos hablando de que yo tengo un fracaso, ¿verdad? Espiritual, como lo ha tenido, ¿verdad? Vosotros me pregunté ahorita si alguno habrá tenido algún fracaso espiritual o no. Entonces, cuando usted tenga un fracaso espiritual, usted, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad? Pues tiene que, no puede permitir que ese fracaso, ¿verdad? Lo detenga en el camino, porque entonces, ¿qué va a hacer? ¿Eh? Es como lo digo, amado, si te detiene, ¿verdad? Tomando la alegoría del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, si el pueblo se detiene y no cruza el mar en seco, ¿verdad? Pues entonces lo alcanzaba Faraón con toda su caballería. El pueblo tenía que, ¿verdad? Seguir marchando, a pesar de que habían pasado, ¿verdad? Muchas situaciones donde allí pues estaba el desierto, ¿verdad? Tuvieron, bueno, era tan tremenda la situación que se quejaron contra Moisés y contra Dios, ¿verdad? Pero no había otra alternativa. Tenían que entonces continuar hacia adelante, hermanos queridos, pues no pueden detenerse. Y ese es el mensaje que queremos llevar. Aunque usted tenga los fracasos que usted tenga, aunque usted lo humille o dejen de humillarse, lamentablemente, pues, si no le piden disculpas, pues entonces eso usted rodea en las manos de Dios. Que Dios, ¿verdad? Dios hará lo que tenga que hacer con la persona. ¿Ve, hermanos queridos? En nombre de Jesús. ¿Ve? Pero el asunto está de que ningún tipo de situación debe ser motivo, ¿verdad? Para uno detenerse en los asuntos de Dios. Porque pues, hay gente, amado, que tienen un tropecito, y yo no sé qué pasa, no tienen, ¿verdad? Obviamente, todo el mundo no tiene la misma capacidad, pero hay gente que tiene un tropecito y se le ve un 8. Y el primero que paga es Dios, ¿ve? Ese es el primerito, es más, no el primero que paga, ni les importa, hermanos queridos, aleluya, ni Dios, ¿ve? Se llevan por delante a lo que sea y hasta Dios se baja usted también. Hermano, entonces, ¿por qué? No, al contrario, ahí es que viene el asunto. Entonces uno piensa en Dios, uno se humilla, hermano, porque lamentablemente hay que reconocer, ¿verdad?, de que hoy recalco, el fracaso espiritual, lo que nos indica a nosotros es que, de que la vía naturaleza todavía está en nosotros, hermano, de que hay una presencia pecaminosa en nosotros y que está batallando, está luchando, ¿para qué? Para llevarnos a eso, a sacarnos donde Dios nos quiere. Amén, amado, en nombre de Jesús.
Por lo tanto, hay que hacer, bueno, pues entonces uno tiene que agarrarse de papito Dios. No hay de otra. Si el Hijo libertara, estaría verdaderamente libre. No hay de otra. Amén. Gloria a hacer gloria a Dios. Aleluya. Pues, pues por eso, pero entonces, ¿qué pasa? Los carnales que son tropezaderos dentro de la iglesia hacen caer. Ok, pero el que cae por un carnal es porque todavía no se ha convertido. Es más carnal que el otro. ¿Ves? Porque eso que estamos hablando. Entonces, ahí es que usted, ahí sí que yo le digo a usted, que usted no mire, o sea, usted no es que lo mire, usted no puede dejarse dar por eso porque delante de Dios no tenemos excusa. ¿Ves? Porque si fuera así, para seguir acá, si fuera así, pues entonces yo tendría una buena excusa delante de Dios. ¿Ves? Pero entonces yo me pregunto si esa excusa me servirá a mí delante de Dios. Bueno, no me va a servir. Aquel me hace tropezar a mí, pues entonces, pues yo me pierdo por culpa de aquel. Pues yo tengo que darle cuentas a Dios, ¿verdad? Aleluya. Y usted tiene que darle cuentas a Dios. Yo por ser de tropiezo y usted por ser más carnal que yo. ¿Ve? Pues entonces usted ¿qué hizo? Me siguió a mí en vez de seguir a Cristo. Amado. Y ese es el asunto. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Así que independientemente, amado, aleluya, no hay excusa. Aquí hay que mirar a Cristo y agarrarse de Cristo. Y si la carne se trepa, pues usted sépase que está ahí. Y que si se trepó, usted no tiene que sentirse mal, porque es que tiene que treparse. Amén, amado. ¿Por qué? Porque usted no estaba infalible. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Exactamente. Y todas esas palabras de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok, Ana Marlene, capítulo 8. La obra poderosa del Espíritu. Amén. La obra poderosa del Espíritu. Capítulo 8, hermano. Carmen y Carlos, ¿están ahí? Amén. La obra poderosa del Espíritu. Ok. Aquí vamos a ver entonces ahora, amado, un nuevo poder en la vida. La obra del Espíritu Santo. Amén. Versículo, capítulo 8, versículo 1 al 8. La liberación del pecado. ¿Qué dice Romanos 8.1? Dice, escucha bien ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice, así ninguna ahora condenación a los que en Cristo Jesús están. Ok. De la angustia, de la angustiosa, debe decir, desesperación del final del capítulo anterior. Alaba. Amén. De la angustiosa desesperación del final del capítulo anterior. Se pasa a disfrutar del privilegio de la seguridad expresado mediante una afirmación precisa. Así que ahora es la consecuencia de la conclusión alcanzada en los términos del texto anterior. El fracaso del esfuerzo humano, hello, oiga bien, el fracaso del esfuerzo humano se hizo evidente, amén, en 7:24, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, amado. Ahora, el pecado conduce a la muerte y al fracaso, que es el versículo número 10 del capítulo 7. Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amén. Por lo tanto, amado, escuche bien, la experiencia de la condición del hombre como pecador que alcanza a todos ha quedado patentizada. La victoria se alcanza en Cristo, quien por su obra da libertad de la responsabilidad penal del pecado. Esto incluye aquellas acciones que el cristiano llega a hacer a pesar de no desearlo, bajo el poder de la vieja naturaleza que reside en él. Repito, la experiencia de la condición del hombre como pecador que alcanza a todos ha quedado patentizada. Hello, hermano José, hermana Marlene, busqué por ahí patentizado. Amén. Ha quedado patentizada. Amén. Versículos 18 y 19 del capítulo 7. Ahí dice, escuche bien, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ahí dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mi amado, ahí entonces usted ve que la victoria se alcanza. Oiga esto, la victoria se alcanza en Cristo, quien por su obra, hello, no es nadie, no es ningún hermano, no es ninguna hermana, amén, no es ningún ministro, como escribió ahorita el hermano o la hermana, no sé quién es, ¿ve? Que si por un carnal, no, la victoria no se encuentra en el carnal, la victoria se alcanza en Cristo, quien por su obra da libertad de la responsabilidad penal del pecado, amén, y esto incluye aquellas acciones que el cristiano llega a hacer a pesar de no desearlo, bajo el poder de la vieja naturaleza que reside en él. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluyita. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la afirmación se acentúa en forma enfática. Ninguna condenación. La expresión tiene la forma intensificada que elimina cualquier posibilidad de condenación, referida al castigo impuesto por una sentencia condenatoria establecida por un tribunal. La responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida plenamente por Cristo en la cruz. Por tanto, no queda ya nada que pagar para quien se acoge por fe a la obra salvadora del Señor. Esta es una verdad fundamental expuesta reiterada y progresivamente en la carta. Hello. El sacrificio sustitutorio de Jesús, amén, cancela toda deuda de pecado. A su nombre sea la gloria. Al creyente no se le han perdonado una parte de los pecados, sino la totalidad de los mismos. La justificación es asunto definitivo para quienes están revestidos de Cristo y su justicia. Hello, gloria a Dios. El chat se dañó. Está bien. Ok. El perdón de los pecados abre aquí la perspectiva de una nueva realidad espiritual. La liberación del poder esclavizante del pecado como manifestación de la salvación para el tiempo presente. Para poder llevar a cabo la vida de santificación es precisa que la victoria sobre el poder del pecado. Y obviamente eso no alcanza en Cristo, en nombre del Señor. Amén. Esa victoria solo es posible en una posición, en Cristo. Amén. Esa victoria es posible, amén, o solo es posible en una posición en Cristo Jesús. La liberación tiene que ver con la condenación de las acciones pecaminosas del yo, bajo el influjo de la carne a las que se han referido en el capítulo anterior. Todas ellas son denuncias o denunciadas por la ley y acusadas por ella, demandando la condenación del pecador. Esa condenación queda cancelada definitivamente para quienes están en Cristo Jesús. Y la operación que permite a Dios retirar toda condenación del creyente se realiza por medio de Cristo y se disfruta en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ok, cuando habla patentizar, dice hacer patente o manifiesta una cosa. Amén. Por lo tanto, amado, la experiencia de la condición del hombre como pecador que alcanza a todo ha quedado ¿qué? Ha quedado manifiesta, ha quedado patentizada en esos versículos 18 y 19. Y yo sé que en mí, cuando dice en mí, está hablando en quién, está hablando de todo el mundo, en mí. Amén. Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Amén. Eso hago. Ahí está patentizada, está manifiesta, a su nombre sea la gloria, la condición del hombre como pecador. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Cuando digo hombre, entiende también mujer. Estamos hablando en términos de ¿qué? Del ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ok, amado. Ese tipo dice que, es decir, que los que han sido liberados por Cristo de la condenación de la ley no tienen ya su posición en este cuerpo de muerte, sino en Cristo, a causa de que de la identificación con Él en su muerte y en su resurrección. Ese tipo de victoria se alcanza, amén, aleluya, en nombre del Señor, desde la muerte y resurrección de Cristo y se hace realidad para todo aquel que por la fe es colocado en Él. Es la respuesta de seguridad a lo que dijo antes, referirse a los que están libres de la ley porque murieron a ella.
amén, para que puedan, libres de la condición esclavizante del pecado y de la ley, servir a Dios en una nueva vida en el Espíritu. En la gloriosa posición en Cristo no puede existir ya condenación alguna, pero no solo están libres de condenación, sino que son introducidos en un terreno de victoria para la vida de santificación. No deben deslindarse excesivamente, amén, la santificación y la justificación, porque ambas, junto con la glorificación, son el todo de la salvación, amén. Con todo, al no haber condenación, está incluido el perdón y la purificación del creyente. Es necesario tener bien presente que Cristo es tanto justificación como santificación para quien está en él. Hello. Y quiero hacer un alto un momentito. A su nombre sea la gloria. Ok. Mira, hermano. Mira cómo funciona el asunto aquí. Somos justificados, amén, amado, para entonces entrar en el proceso de la santificación, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Para entonces, al final, alcanzar, ¿qué? La glorificación. Amén. Y aquí hemos, amado, que todo esto es que para siempre, amado, gloria a Dios, son el todo de la salvación. Por eso que hemos dicho que la salvación nuestra, ¿verdad? Es que es una salvación incompleta, o sea, es imperfecta. El punto de que todavía no se ha consumado finalmente en el sentido, amén, del cumplimiento en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros, ¿ve, amado? Y esa es la etapa que falta. ¿En cuál estamos? Primeramente, fuimos justificados cuando creímos, ¿verdad? Justificados pues por la fe. Creímos por la fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, amado. Por lo tanto, Dios entonces nos hace, ¿verdad?, justicia de Él. Dios nos hace justicia de Dios en Él, en Cristo, ¿verdad? Por la fe. Entonces, después que somos justificados, entonces Dios nos introduce en el terreno de la santificación, amado, para conducirnos a la etapa final de la santificación, que es nuestra glorificación, donde ya entonces el pecado, amén, aleluya, no está, ¿qué? No está en nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Ahí está el Espíritu Santo, precisamente con ese propósito fundamental y tan importante de ayudarnos, hermanos, a poder caminar en ruta a la glorificación. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, hermano, ¿verdad? Pues está todavía esa naturaleza pecaminosa, que es lo que el apóstol Pablo llama también la ley del pecado. Bendecido sea el que es para siempre, amado, que se opone, amén, aleluya, a aquello que nosotros queremos hacer, que es la voluntad de Dios. Bendito sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Amén. Ok, amado, por lo tanto, el resto del versículo no está en los mejores textos griegos y ha sido sin duda el resultado de interpolaciones. Con la expresión en Cristo Jesús debe darse por concluido el versículo para proseguir al siguiente. Más adelante aparecerá la terminación que figura en algunas traducciones como consecuencia de la dependencia con el testus resustus. Eso ya tú sabes, otro idioma. Ok, el 2 dice, ya estamos terminando para pasar a Juan allá a Filadelfia. Vamos hasta el 2. Ok, el 2 dice, 8.2, ya estamos en el capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Es otro versículo interesantísimo. No se vaya nadie. Quédese ahí, gócese. Amén. Ok, dice, repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ok, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8.2. Amén. El contenido del versículo representa alguna dificultad interpretativa en la referencia a la ley del Espíritu. ¿Es una nueva ley? Pregunta, ¿es una nueva ley? ¿Es alguna de las mencionadas antes? Los exegetas optan por varias vías. Algunos consideran que aquí el término ley del Espíritu debe entenderse como la ley de Dios, que procede del Espíritu y que aplica la obra de Jesucristo. Esta es la interpretación, ¿verdad?, entre otros, de uno de los escritores, pero que como no es la que es, no lo voy a leer. Amén, gloria al Señor. Así que brincamos esa parte y seguimos acá. Sí, porque es lo que está pensando. Bueno, no, vamos a leerlo. Ok, en primer lugar, es claro que la ley del pecado y de la muerte compendia, amén,
La ley del pecado y de la muerte compendia, o sea, como que se complementan. Por consiguiente, aquí se une, debe decir, ley en sentido, o se usa ley en sentido concreto. Pablo habla de la Torá, que como ley del pecado, ella misma no es pecado, pero hace que el pecado aparezca como pecado. Y como ley de la muerte, ella misma no es portadora de muerte, pero sí ciertamente entrega mediante su juicio de condenación al pecador a la muerte escatológica definitiva y lo mantiene así prisionero en el cuerpo de la muerte. Ahora bien, si precisamente este mismo yo ha sido liberado en Cristo Jesús de la ley en esta doble función, ¿cómo se puede designar como ley esta fuerza del Espíritu que le libera y le da vida en lugar de muerte? ¿Acaso no se habló en 7.6 de manera gráfica de letra y espíritu como oposición excluyente? Al igual que sucedía respecto a 7.22, también de 8.2, el hecho de que en la frase inmediatamente siguiente, ley significa claramente la Torá, pero, además hay que tener presente la observación de que el problema de la ley determina la totalidad de la sesión en los capítulos 7 y siguientes. No hay que olvidar que en 7.14 se ha atribuido expresamente a la ley esencia neumática, o sea, espiritual, esencia espiritual, que debería obrar para vida a favor de los hombres, pero sin embargo tiene que repercutir para muerte frente al pecador. Esta tarea primitiva de la ley neumática o la ley espiritual se ha puesto en vigor ahora en Cristo Jesús en la liberación de los pecadores de su propio efecto de muerte como ley del pecado y de la muerte. Hay que tener presente que en Cristo Jesús, amén, que en Cristo Jesús, gloria al nombre del Señor, aleluya, es decisivo para la determinación del lugar. Efectivamente, Cristo es el que nos ha liberado del yugo de la esclavitud o de la ley, debo decir, no la ley. Cristo es el que nos libera de la ley, del yugo de la ley, no de la ley, o sea, no la ley. Cristo es el que nos libera del yugo de la ley, no la ley, que solo tenía fuerza para condenar a los pecadores, pero no para procurarles vida, ¿ve, amado? Pero en Cristo Jesús, en cuya muerte expiatoria descarga de plano la maldición de la ley, adquiere plena vigencia la fuerza neumática, o sea, la fuerza espiritual, neumática es espiritual, amén, creadora de vida, don natural originariamente a la ley. Ahora, como fuerza de Dios, en cuanto que se ha identificado con el crucificado y lo ha resucitado de la muerte. Así Pablo puede decir de manera osada pero precisa la ley del Espíritu que sucumbió a la ley del pecado y de la muerte en la existencia del pecador, pero que en Cristo Jesús ha conseguido este poder que abole esa ley que libera al pecador. Así la frase de 8.2 describe la abolición realizada de toda condenación, del versículo 1. Como cambio en la ley misma de su función condenatoria a su función de anular esa condenación. El excelso poder de la gracia sobre la fuerza condenatoria universal de la ley es como fuerza divina de la negación también la fuerza que pone en funcionamiento en la ley mismo como ley de Dios el efecto superior a la ley como sentencia divina de condenación. En la contraposición, amén, de 8.2 se refleja la contraposición de Dios y Dios en la cruz y resurrección de Cristo. Por lo tanto, es sin duda una interesante posición interpretativa consecuente con lo que acaba de decir el apóstol. El apóstol dice, en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La obra redentora de Cristo anuló definitivamente la condenación legal sobre el pecador. La obra redentora de Cristo anuló definitivamente la condenación legal sobre el pecador. Las demandas, alaba que eres bueno, amén. Las demandas de la justicia divina expresadas en la ley quedaron satisfechas plenamente en Cristo Jesús. Al haber sido tratado como maldición por nosotros, nos redime de la maldición de la ley. Por tanto, para el creyente, la ley que fue dada por Dios no para muerte, sino para vida, no para maldición, sino para bendición, deja el mordiente condenatorio pasando a ser instrumento de bendición. Con todo, aunque el cambio de la relación con la ley es un tema de la carta, el contexto del pasaje está orientado no a la ley, sino al espíritu. La interpretación, amén, escucha bien, la interpretación de entender aquí el sentido ley del espíritu
como la ley procedente del Espíritu, e incluso la ley espiritual es aislar la interpretación de la enseñanza del resto del pasaje. Por lo tanto, amados, otros se inclinan por entender aquí la ley del Espíritu como la acción de la identificación con Cristo en la vida del creyente, ya que él, como postrer Adán, es espíritu vivificante. Sin duda es consecuente también, ¿verdad?, esta interpretación. La identificación con Cristo en la unión vital con él comunica vida eterna al que está en él. El secreto de la salvación y la dotación de la vida eterna vienen como consecuencia del posicionamiento del creyente en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Pero el contexto del pasaje exige otra orientación interpretativa al versículo en consonancia con el resto de la enseñanza que el apóstol declara aquí. Las dos veces, escuche bien, las dos veces, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios, las dos veces que se menciona el término ley en el versículo expresan un principio de vida o de muerte, amén, gloria a Dios. ¿Escuchó eso, hermano querido? Repito, las dos veces que se menciona el término ley en el versículo expresan un principio de vida o de muerte. ¿En qué versículo? En el versículo número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Las dos veces, repito, amén, que se menciona el término ley en el versículo expresan un principio de vida o de muerte, amén. Dos elementos actuando como principios vitales o leyes de vida. La primera se refiere necesariamente al Espíritu. El mismo texto lo deja claro, la ley del Espíritu. Y esta ley comunica vida porque el Espíritu es vida y puede comunicarla. Esta es una enseñanza general en la Escritura. El contraste con la ley del pecado es claro. Mientras la del Espíritu es vida, la segunda es muerte. Mientras que la ley del pecado es derrota, la del Espíritu es victoria. La ley del Espíritu es el factor gobernante y omnipotente que actúa en la vida del creyente y que produce orden, poder y fruto para vida. Amén. El pecado imponía su ley al pecador no creyente y aún al creyente que quiere vencer por sí mismo, como se ha considerado en el capítulo anterior. Es el Espíritu Santo que comunica la vida nueva victoriosa del resucitado como espíritu vivificante a todo aquel que esté en él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos queridos, la acción del Espíritu, ¿qué hace? Comporta una notable bendición definida con concreción. Me ha librado. Esto es, me ha librado de otra ley, la del pecado y de la muerte, que es una ley esclavizante que controla y sujeta al pecador, llevándole cautivo a practicar el pecado. La angustiosa situación de incapacidad que el esfuerzo humano, aun con la mejor intención, procura y no alcanza, descrito tan gráficamente en el capítulo anterior, revierte aquí en una vida de victoria, no por la fuerza humana, hermano, sino por el poder del Espíritu Santo. Lo que es imposible para el hombre, lo hace posible Dios por su Espíritu. Amén. Lo que es imposible para el hombre, lo hace posible Dios por el Espíritu. Amén. Que fue lo que comenzamos diciendo, amado. Tengo una situación, tengo una prueba, estoy sufriendo, estoy pasando, amén, en circunstancias adversas. Pues entonces, ¿qué yo voy a hacer? Pues me encierro, me pongo a llorar. Amén. O con un cuchillo me pongo en el cuello y me mato. O me guindo de un palo. Y ya está. Y salí de eso. Saliste de eso, sí, pero caíste en otro, peor. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces lo que tiene que hacer, amado, es que para sí, amén, gloria a Dios, agarrarse del Señor. Porque lo que es imposible para el hombre, lo hace posible Dios por su Espíritu. Amén. Ay, sabiendo esto, que todas las cosas ayudan a bien. Todas, hermanos, ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Las que para nosotros son positivas y las que para nosotros son negativas. Todas, hermanos. No importa lo que sea, ayuda bien a los que aman a Dios. Eso, amén. Por lo tanto, hermanos, es necesario entender bien la enseñanza de Pablo.
el creyente continúa con su vieja y caída naturaleza. Hello. El creyente continúa con su vieja y caída naturaleza, el pecado que mora en mí. Y que Satanás, escuche bien, Satanás utiliza para activar las concupiscencias del hombre y conducirlo al fracaso espiritual. Por eso fue, hermano, que ayer también, aleluya, hablamos claramente de esto y expresamos, amado, ¿verdad? Que después lo repitió, dijimos que el diablo es un nene, amén, de pamper, amén, al lado de la naturaleza pecaminosa que trae en nosotros. Esa es la que mata. La Biblia nos dice, hermanos queridos, que la paga de Satanás es muerte. No dice que la paga del pecado. El pecado es el que mata. El diablo lo que hace es que la utiliza para activar la concupiscencia, amén, del hombre, amén, y conducirlo al fracaso espiritual. Bendecido sea la misericordia, Señor, amén. Aunque, mire, hermano, si usted viene a darse cuenta bien, si usted analiza bien, no ignoramos las maquinaciones del diablo, eso lo sabemos. Ni tampoco vamos a decir esto para que usted se descuide y se eche fresco, no. Y se eche fresco, tú sabes, se la busca con él. Pero si vamos a ver, el problema serio somos esa naturaleza. O sea, como dice Pablo, amén, aleluya, el pecado que mora en mí. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Que entonces la responsabilidad, amén, aleluya, es que para siempre de la acción recae sobre mí. ¿Ve, hermano? Que soy el que llevo a cabo la acción del pecado, no sobre el pecado. Eso me lleva a eso, a hacer lo que no quiero. Amén, amado. Entonces el diablo, si me ve a mí medio carnuito, pues entonces ¿qué va a hacer? Pues usted sabe hacer su trabajo. Fíjate que está lista para activarla. A su nombre sea la gloria. Y eso pues, eso es para a cualquiera puede pasar eso. Cualquiera se puede coger, hermano, querido, aleluya, ¿verdad? Descuidarse. Algunos se descuidan, van para el mundo, otros se descuidan, caen de la gracia, otros descuidan, cometen un montón de errores, otros descuidan, se forman revoluciones, situaciones, etcétera, etcétera. Ve, amado, pero eso es así. Esa es parte del caminar aquí. A su nombre sea la gloria, amén. Por lo tanto, amado, el retrato del creyente queda completado ahora. Por un lado, como un humano está limitado, vinculado con la vieja y pecaminosa naturaleza, de modo que no puede llevar una vida de absoluta santidad sin pecar. Hello. Repito, el retrato del creyente, no del inconverso. Hello. No del inconverso, del creyente, queda completado ahora. ¿Por qué? Por un lado, como humano está limitado, vinculado con la vieja y pecaminosa naturaleza, de modo que no puede llevar, hablando del creyente, no puede llevar una vida de absoluta, no puede llevar una vida de absoluta santidad sin pecar. Esto no solo en el tiempo actual, sino siempre. El pecado produce tristeza espiritual a quien desea, hello, por su nueva naturaleza, vivir agradando y obedeciendo a Dios en la esfera de la santidad. Amén. Vamos a buscar un momentito Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Alaba. Gloria, estoy terminando, Juan. Gloria al Señor. Jeremías 17:9. Bendito Jesucristo. A ver qué dice ahí. Como que sé lo que dice, pero vamos a ver si es verdad, si es eso. Ahí está, eso mismo, ¿ves? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es el ser interior de una persona y abarca los deseos, sentimientos y pensamientos de ella. Sobre todo es en extremo perverso y corrupto. Como resultado, la gente se vuelve al egoísmo y a la maldad en vez de volverse al camino de justicia de Dios. El corrupto corazón humano no puede transformarse por sí mismo. El único remedio es experimentar la gracia de Dios, nacer de nuevo mediante la fe en Cristo y recibir un nuevo corazón que aborrezca el mal y se deleite en hacer la voluntad de Papito Dios. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo número 12. Bendito Jesucristo, Mateo 6:12.
Amén. También da ejemplo esa porción bíblica que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y por ahí continúa la primera de Juan, capítulo 1, es que para siempre, aleluya, verso 8 al 10, primera de Juan, capítulo 1, es que para siempre, en primera epístola del apóstol San Juan. Amén, gloria a Dios, aleluya. Verso número 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, hermano. Exacto, el corazón engañoso. Amén, gloria al Señor. Ok. Escuche esto. Repito, el pecado puede producir tristeza espiritual a quien desea, por su nueva naturaleza, vivir agradando y obedeciendo a Dios en la esfera de la santidad. Pero, aunque por un lado es esclavo del pecado, por otro es verdaderamente libre, porque el pecado no conseguirá ya una victoria absoluta sobre él. Eso es importante, hermano. Eso es importante. Escuche bien lo que dije ahora, que esto es importante, hermano. Escúchelo bien, por favor, grábeselo. Que esto es para nosotros. Y es una arma poderosa para los engaños. Amén. Que el enemigo, los dardos que tira el enemigo. ¿Ves? Porque el diablo tú puedes resbalar y el diablo comenzar a acusarte. ¿Ves? Como siempre hemos dicho, tú no tienes remedio ya, tú no sirves. Mira para allá, otra vez le volviste a fallar a Dios, otra vez hiciste aquello, otra vez hiciste lo otro. ¿Ves, hermano? Pero ¿qué pasa? Dice, amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, que aunque el cristiano, dijimos ahorita, ¿verdad? De que él, pues, obviamente, está vinculado con la vía y pecaminosa naturaleza, no puede vivir, ¿verdad? No puede vivir una vida de absoluta santidad sin pecar, pero, hermanos queridos, ¿verdad? Sabemos que, aleluya, que aunque el pecado, amén, alabado el nombre del Señor, por un lado es esclavo del pecado, ¿verdad? Pero por otro, es verdaderamente libre, amén, gloria al nombre del Señor, porque el pecado no conseguirá ya el pecado no consigue una victoria absoluta sobre el creyente. Amén. Sobre el impío es una victoria absoluta. Por eso que el impío es practicante del pecado. El creyente no es practicante del pecado. ¿Ve, hermano? Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Ve? Ese nació regenerado. Todavía no ha abrazado, amén, aleluya, la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Por lo tanto, el pecado es el que lo domina. Pero el creyente, él se oye, aleluya, aunque el pecado esté en él y aunque tenga sus fracasos espirituales, amados, gloria al nombre del Señor, aleluya, aunque en cierto modo podríamos decir que todavía, de cierta manera, es esclavo, amén, aleluya, del pecado, pero por otro lado es verdaderamente libre, porque el pecado ya no puede conseguir una victoria absoluta sobre él. O sea, no puede impedir que viva para la gloria de Dios, sirviéndole, amándole y buscando cada vez más ser semejante a Cristo, conforme al propósito del Padre. Alaba. No logrará alcanzar aquí la perfección, pero prosigue al blanco. ¿Ve, hermano? Esos puntos importantes. Mire, una vez, termino con esto, Juan. Ya me falta un parrafito así. Mire, hermano, una vez yo me acuerdo que yo iba con un hermano, eso fue en Puerto Rico, era compañero mío en la policía municipal, y íbamos para allá, para Cubuy, allá detrás, subiendo por detrás del hipódromo, era para el monte, a orar. Entonces, ¿qué pasa? Que él y yo nos sentíamos fríos. Él y yo nos sentíamos fríos. Pero ¿qué pasa? Y ya, no estamos en la carne. Chacho, no te olvidaste de eso, chacho, en la carne, aquello, chacho, no está fácil, chacho, que ir para el monte, aquello, ok. Pero ¿qué pasa? Que mientras estamos hablando así, a mí me da con decirle a él, en la carne nosotros, yo creo que nosotros estamos en la carne, porque si estuviésemos en la carne, nosotros no veníamos para acá, para el monte, a buscar a Dios. Hello. Fíjate, o sea que usted puede estar quizás, no puede estar en la misma condición que estaba antes, o no sé, o no en la misma condición, quizás usted no puede estar en la misma actividad que usted hacía antes, buscando a Dios de la misma manera que usted lo buscaba antes. Amén, gloria al Señor, aleluya. Pero, mientras usted se mantenga, hermano, aleluya, amén, es que para siempre,
procurando vivir para la gloria de Dios, sirviéndole, amándole, buscando cada vez más ser semejante a Cristo. Amén. Y conforme al propósito del Padre. Pues mire, hermano, usted está peleando. No alcanzará, porque no vamos a lograrlo, alcanzar, amén, la perfección, pero, proseguimos al blanco. No dejará de sentir tristeza a causa de las caídas que puede experimentar, pero ni eso le privará del gozo de saber que ya no hay condenación para él. El cristiano es una persona verdaderamente libre. Esta posición victoriosa está en Cristo. La vida de poder, alaba que Él es bueno, la vida de poder está en la vinculación con Cristo. Él fue dotado por la resurrección de todo el poder en cielos y tierra. En Cristo, unido a Él y vinculado con Él, el creyente está en terreno de victoria. La vida de santificación se hace posible por el poder del Espíritu, quien da victoria sobre la carne. Bendecido sea la misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Mi amado, vamos a hablar hasta aquí. Dios en nombre de Jesús.